Así que me gustaría compartir esta mañana nuevamente, repito, acerca del aprendizaje que uno tiene que desarrollar como cristianos dentro de la iglesia, o como iglesia me refiero. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Voy a leer desde el 14, más bien, estaré leyendo desde el versículo 14 y verso 15, porque hay una frase que quiero tomarla como la introducción del tema. Dice la palabra de Dios, primera a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque frente a tu palabra, Señor, no podemos reaccionar de otra manera, sino es solamente con atención, con reverencia y con un espíritu afable para recibir lo que nos quieras enseñar y hacer recordar esta mañana. Bendice la predicación, que el tiempo no sea un impedimento, Padre, para que la atención de la congregación sea dada no a mi persona, sino a tu palabra que será predicada en esta mañana. Permite, Señor, que el cansancio del cuerpo de la semana o la falta quizás de sueño durante la noche anterior no pueda ser tampoco, que no sea un obstáculo para la atención de cada uno de nosotros, Señor, a lo que tú nos vas a enseñar esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pablo le está escribiendo al hermano Timoteo, y el hermano Timoteo era un creyente que desde muy temprana edad había conocido la Escritura Santa, es decir, el Antiguo Testamento, que ya estaba terminado y no impreso, pero sí escrito. Digo no impreso porque todavía no había la imprenta, eso vino muchos siglos posterior. Lo único escrito que había de la Biblia en ese entonces, o de las Escrituras, era el Antiguo Testamento, y eran los rollos que estaban resguardados en las sinagogas, pero que eran predicados. Las cartas de Pablo y de ciertas copias que habían llevado a cabo algunos creyentes de aquellos rollos del Antiguo Testamento para la enseñanza y la exposición en las iglesias, o de las iglesias, quiero decir, que no había templos todavía en ese entonces, como estos. Le escribe Pablo al hermano Timoteo y le dice, tengo la esperanza, estoy planeando, si Dios me lo permite, tengo en mis planes de ir a visitarte ahí donde te encuentras. Sin embargo, he decidido escribirte esta carta. Pablo tomó un pergamino o tomó una vitela para formar un rollo y escribir a Timoteo y expresarle, tengo el deseo de ir, pero como no sé cuándo Dios me lo conceda, entonces he decidido enviarte esta carta, esta epístola, y en esta carta le presenta el motivo por el cual Pablo le ha escrito esta carta. Le dice, para que si tardo en viajar a verte, tú ya tengas en tus manos este rollo, esta carta, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En ese entonces, fue posterior al primer siglo, es decir, de los años 200 en adelante, cuando ya se empezaron a edificar edificios exclusivos para reunión de los cultos de las congregaciones, de las iglesias. Aquí en este entonces, cuando Pablo le escribió a Timoteo, todavía no se construía ninguno. Así que las congregaciones se reunían en casas de los mismos hermanos. Así era como había pequeñas congregaciones diseminadas por lo largo de una ciudad o de un estado, ciudad-estado, como lo fue Roma, y donde los hermanos se reunían y se requería de varios obispos o de varios pastores para que estuviesen predicándoles. Y Pablo le dice, yo quiero que tú sepas como creyente, pero también como predicador, pero principalmente como un cristiano, tengas el conocimiento de cómo el cristiano debe de conducirse en la casa de Dios.
Cuando Pablo le dice en la casa de Dios, no se está refiriendo al templo, sino en la congregación, con los hermanos. Estén reunidos en la casa del hermano o de tal familia, o no estén reunidos en la casa del hermano, esa familia que siempre se dispone para los cultos públicos y de adoración, sino en donde quiera que estén como iglesia, como edificio de Dios. Es verdad que decimos que el templo es el edificio y la iglesia son los hermanos, pero el apóstol Pablo en Efesios y en otros pasajes le llama a los hermanos edificio de Dios, casa de Dios. Así que Pablo se está refiriendo a la congregación a la cual pertenecía el hermano Timoteo y le decía, tú debes saber cómo debes de conducirte, de vivir, de actuar y de reaccionar con los hermanos como iglesia, como congregación, es decir, en la casa de Dios. Para que si tardo, tú tengas ya ese conocimiento, cómo debe ser, cómo una iglesia debe de desarrollarse como tal, para que conozcas, ya que conoces la razón de ser de una congregación, sepas tú mismo, y toda vez que tú hayas entendido y tengas la convicción de desarrollarte y de saber cómo conducir, cómo vivir, cómo se vive la vida cristiana como iglesia o en iglesia, para que tú le compartas, le enseñes al resto de la congregación. La vida de una iglesia, hermanos, está conformada de muchos aspectos. No solamente de la reunión de un culto público. Se celebra el culto público de adoración, digo público porque es público. El lugar es un lugar privado, pertenece a la misma congregación, pero abre las puertas al público. Por eso digo culto público de adoración. Porque cualquiera puede venir y entrar y sentarse, congregarse y escuchar y participar, cualquiera que desee. Y esa es la oración. Que mucha gente que pase venga por sí misma, impulsada por el Espíritu de Dios, para que escuche la predicación y conozca lo que se desarrolla en una iglesia, en un templo. Así que Pablo le dice, tú debes de saber. Y nosotros entendemos, hermanos, que una iglesia, la vida de una iglesia no es únicamente el venir a un culto el domingo a las 11 de la mañana, 11:15, o el de la tarde, el vespertino, o acudir a la escuela dominical y venir vestidos de cierta manera, con un código de vestimenta propiamente formal a los servicios, o venir entre semana también para participar de la oración o del estudio bíblico, o de los jóvenes, la reunión de jóvenes el fin de semana, sino que va mucho más allá. Eso es parte de la vida de una iglesia. El conducirse en la casa de Dios o en la iglesia o con la iglesia es también el trato que yo tengo con aquellos que son de mi afecto fraterno en la congregación. Somos hermanos en Cristo, pero no todos somos amigos en una iglesia. Somos hermanos porque somos hijos de Dios y hay un afecto fraternal, pero hay un afecto más allá que se ha logrado llegar a avanzar en la fraternidad y ahora hay una amistad fraterna. Hay hermanos, hay familias o hay hermanos en la iglesia que ya no solamente son hermanos, son amigos. Porque es tan cercano nuestro corazón a otros, hay afinidad. Hay una persona que es afín a mi criterio, voy a decirlo así, que no es el término correcto, sino a mi mentalidad o a mi afín quizás al lugar de donde yo nací, o quizás de donde estuvimos años, no lo sé, en cierto lugar, o afines por el área de trabajo, etcétera. Pero nos hallamos un poco más cercanos con unos que con otros. Y con los que no estamos tan cercanos, no quiere decir que estamos en pecado con Dios o en pecado con ellos, porque no tenemos tanta cercanía, pero si tenemos fraternidad, estamos en lo correcto. Si se puede fraternizar un poco más y llegar a ser amigos, porque los mejores amigos debemos de tenerlos en el círculo creyente. Un buen amigo para un cristiano no debe ser uno no creyente, un hijo del diablo, pues. Porque la Biblia dice qué concordia Cristo con Belial y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios.
Entonces, un buen amigo para mí, a quien, de acuerdo a las características de un amigo, como lo encontramos en la palabra de Dios, yo no puedo tenerlo en alguien que no tiene a Cristo en su vida. Porque ser amigo es entregarle su alma a la otra persona, prácticamente, como David lo hizo, ¿se acuerda? El alma de David quedó ligada al alma de Jonatán, pero fueron buenos amigos. Y una amistad es enlazar, combinar el alma de uno con la otra persona, y no podemos enlazar nuestra alma con alguien que no conoce a Cristo. Entonces los mejores amigos los debemos de tener, o nuestros amigos los debemos de tener en el círculo cristiano. Quizás algunos de la iglesia, de esta iglesia, o quizás de algún amigo de otra iglesia bautista también, en otro lugar, pero amigos creyentes. Pero tenemos que aprender, hermanos, en la vida cristiana se aprende a convivir, a vivir, como le dijo Pablo, a conducirse. Quiero compartirle algunos versículos a manera de principios bíblicos de cómo es que un cristiano debe de conducirse en la casa de Dios, en la iglesia, con los hermanos. Si me permiten, vamos a Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver el ejemplo de aquellos primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén, así llamada. En Hechos capítulo 6, versículo 5 dice la Biblia: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe. Ahora, no está hablando de los diáconos, pero sí está hablando de la naturaleza del oficio de los diáconos. Digo que Hechos 6 no habla de los diáconos porque no menciona el término diáconos, pero sí habla de cómo fue que se inició la naturaleza de ese oficio del diaconado. El diaconado se inició, y la naturaleza, el principio del oficio de diácono es que surgió a manera de una necesidad espiritual en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta, hermanos, por más de 10,000 gentes. Los que creyeron el primer día cuando se inició la iglesia, que vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre aquellos 120 judíos creyentes que comenzaron a hablar en otros idiomas el Evangelio de Cristo, se levantó Pedro para predicarles y aclararles el mensaje, lo que estaba sucediendo, y creyeron en Cristo más de 3,000. Y continuaron creyendo. El número de la iglesia era más de 10,000, se cree, en aquel entonces, según los eruditos de la Biblia. Creían prosélitos judíos, creían los sacerdotes, creían levitas del judaísmo, se convertían a Cristo y pasaban a ser parte de la iglesia de Jerusalén. Estaba compuesta por cientos, por miles. Y los únicos que estaban involucrados en el ministerio eran 12. 12 pastores tenían la iglesia de Jerusalén, compuesta por miles. No se daban abasto. Además, fueron surgiendo eventualidades. Entre una de esas eventualidades es que había hermanas convertidas, miembros de la iglesia de Jerusalén, que eran viudas, que no tenían a parientes cercanos y que no tenían quien les ayudara, y el gobierno, el imperio, había dejado de ayudarles, vamos a decir así, porque se habían convertido a Cristo. Entonces, o Cristo o lo que podamos otorgarte, y decidieron por Cristo. Entonces no tenían apoyo, no tenían beneficios, no tenían bienestar. De manera tal que entonces quien cubrió las necesidades de estas hermanitas, de estas viudas, fue la iglesia. La iglesia no dejó desamparada a estas hermanitas, así que pues hicieron una lista ahí en las hermanas, a ver, las que mandan, vamos a darles alimentos, despensa, no están solitas, sus hijos están lejos, sus familias, pero pues aquí estamos la iglesia para ayudarles. Esperemos que pronto se pase esta situación. En lo que es algo transitorio, vamos a apoyarles. Entonces los que estaban recibiendo las despensas, la alimentación, los estaban cocinando y les daban, eran los apóstoles. Suficiente trabajo tenían, carga de trabajo en lo espiritual para predicar, para estudiar, para orar, para prepararse y predicarles a todas esas gentes, diferentes horarios de cultos que tenían durante todo el día y durante toda la semana.
Porque dice la Biblia que se reunían en casas de los hermanos todos los días, hermanos, había cultos, para aquellos que no les gusta venir. Todos los días tenían cultos, tarde, noche y día. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos. Así que el ministerio de predicación de los apóstoles era vastísimo y no se daban abasto. Y era vastísimo y no era suficiente en las fuerzas que ellos tenían. Luego todavía se ponen a ayudar en lo material. Por supuesto, como no eran insuficientes el apoyo que tenían entre ellos mismos, entonces vinieron a reclamarles los parientes de las viudas que estaban siendo desatendidas y le reclamaron. Ahora sí salieron. Ahora sí aparecieron los parientes. ¿Por qué a mi mamá ya no le dan despensa? Ah, tú eres el hijo de fulano de tal. Tu responsabilidad es atender a tu mami. No de la iglesia, es tuya. Qué bueno que apareciste. ¿Y por qué no le dieron la porción que le dieron esta semana? Porque no nos alcanzó. Porque tenemos mucha gente que atender. Porque se acabó la comida, etcétera, no lo sé. Entonces comenzaron a reclamar y entonces los apóstoles dijeron, miren, pues honestamente Dios nos llamó a predicar, no estar dando comidita. Así que dar comida y atender ciertos asuntos en la manera espiritual de la iglesia no nos compete a nosotros, dijeron los apóstoles. Nosotros, Dios nos llamó a lo espiritual, principalmente. Lo hemos hecho con gusto, con alegría, con amor, pero no podemos dividir nuestro ministerio. Estamos descuidando lo principal que Dios nos llamó. Así que ellos propusieron a algunos hermanos, y dijeron, elijan a algunos hermanos, a 7, dijeron. Y le dieron ciertas características, fueron las que ya leímos, para que cubrieran. Dice, y agradó la propuesta, versículo 5, a toda la multitud de los hermanos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito, dice la Biblia, de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Dice el versículo 5, habla de algunos adjetivos de los hermanos. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hermano de un espíritu afable, le llamo yo. Afable. Ese espíritu afable, es decir, lleno de fe y del Espíritu Santo, ese es el espíritu con el cual un creyente debe de desarrollarse y de conducirse en su propia iglesia. Un espíritu afable le he puesto, es decir, lleno de fe, pero también controlado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vivimos, hermanos, convivimos a nivel congregacional, debemos manifestar un espíritu afable, es decir, agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Eso significa afable. Porque sabemos bien con quién vamos a tratar. Porque la iglesia es la unión, la congregación, la conjunción o la unión de varias personas que pensamos distinto, que fuimos educados en diferentes familias, que venimos de diferentes estados, que tenemos diferentes gustos, que tenemos diferentes puntos de vista, que tenemos diferente temperamento, que tenemos diferente carácter. Hipócrates me parece que fue aquel que definió ciertos temperamentos, 4 temperamentos y combinaciones de estos, y podemos ubicarnos, si consideramos, nos ubicamos en algunos. Y algunos dicen, bueno, yo soy de temperamento melancólico, que son ciertas características y así, y sí son medio silloncitos los melancólicos. Entonces llega un hermano que es melancólico y le llega el sanguíneo, que ese es uno que es más rudo y más fuerte y más aguantador. Y el sanguíneo y lo ve el otro ahí medio chillando que porque pasó un carro y le pisó la patita a un perrito y ya se le bajó, se le dio un bajón, dicen, ¿verdad? Se le bajó el estado de ánimo. Y empieza, hermano, es una patita, ahorita lo llevamos ahí al veterinario, no pasa nada. Usted, hermano, anímese, preocúpese por las almas, no por los perros, le va a decir el hermano, ¿no? Y empieza, sí, hermano, pero es un ser vivo y
La planta, mire, se secó y las hermanas ven, y empiezan y puede haber discusiones por aspectos y detalles tan insignificantes. Ya no dependiendo del temperamento, dependiendo del carácter de cada quien y nuestro trasfondo, para poder entender, para ser empáticos con los hermanos. Está pasando por alguna situación dolorosa, difícil, pues tratar de empatizar y decir, hermano, pues no he pasado por eso, pero trato de entenderlo. Es difícil, pero ánimo, hermano, Dios le puede ayudar. Aquí estoy para apoyarle, vamos a orar y vamos a hacer una oración, etcétera, no lo sé. Afable, agradables, dulces, suaves en nuestras conversaciones o en el trato. La asamblea local de Jerusalén recibió la propuesta de los apóstoles, repito, con un espíritu suave, dulce. No lo cuestionó, no lo juzgó y pronto lograron llegar a un acuerdo. Por eso dice el versículo 5, le agradó la propuesta. ¿A quién, hermanos? A la multitud. ¿A quién se refiere la palabra multitud? A toda la congregación, a los cientos y miles que estaban ahí. La primera sesión de negocios que yo traté en la iglesia cuando fuimos a Estados Unidos, yo me di cuenta, dije, esto se va a poner calientito en cualquier momento. Me di cuenta cómo trataban los asuntos algunos hermanos y dije, vamos, primero voy a predicarles. Estoy para predicarles, voy a predicar primero. Y les prediqué algo muy parecido a algunos puntos de los que voy a tomar en consideración. Y les hablaba acerca de esto, cómo la iglesia le agradó la propuesta a la multitud y aceptaron unánimemente a esos 7, y esos 7 fueron los primeros servidores o diáconos, pudiéramos decir, de la iglesia de Jerusalén. Sin renegar, sin decir, ese hermano no me gusta porque me hizo mal, me quedó mal en aquel trato. No, dice, agradó a la congregación, espíritu afable. Les prediqué algo así. Esa misma mañana tuvimos la primera sesión de negocios, hubo nombramientos, hice una lista, hicimos unos nombramientos que iban a ser maestros, aquello y esto, el sonido, ujieres, el chofer, etc. Terminamos la sesión de negocios, mayoría de los hermanos actuó bien, dije, bueno, gracias a Dios sirvió la predicación. Terminó la sesión y llega una hermana y yo no sé dónde estuvo cuando yo prediqué, y todo lo que prediqué me lo reclamó. No llegó con un espíritu afable, no llegó con esto, no llegó con un espíritu sencillo. Empezó a renegar y a culparme y a responsabilizarme y a decirme que por qué este hermano sí y aquel no, y que hay esto, por qué no, y por qué cambiaba esto y aquello. Todo lo contrario. Y dije, ¿de qué sirvió entonces que le hayan predicado? Pues, digo, primero prediqué. ¿Falló la palabra de Dios? No, falló el corazón de ella, de esa mujer. No la palabra de Dios. La Biblia dice que la iglesia le agradó a la congregación la propuesta y procedieron. Para poder llegar a un acuerdo, hermanos, no tenemos que deliberar tanto. Es sencillamente, yo propongo esto y si alguien no lo secunda, está bien, no pasa nada. Yo apoyo a lo que la mayoría esté apoyando, dicen algunos hermanos. Y así debe ser nuestro corazón. Y no molestarnos, no enojarnos si nosotros proponemos algo y finalmente no se considera. No tiene caso hacernos los sentidos o irnos de la iglesia porque no me apoyaron. No pasa nada. Es mantener un espíritu afable. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de compartir mi vida, mi tiempo con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo debo conducirme en la casa de Dios? Mostrando un espíritu afable, número 1. Número 2. Cuando se trate de llegar a algún acuerdo, pues aceptarlos con unanimidad. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios así, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra... A ver, estoy leyendo bien. Filipenses 2, perdón. Es Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia, completad mi gozo, dijo Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que la iglesia debe ser una democracia? No, la iglesia no es una democracia. Es una teocracia. Es Dios dirigiendo a su pueblo a través de un siervo, de un pastor. Es la teocracia. La democracia es cuando el pueblo elige y gobierna. En una iglesia no gobierna la misma congregación. Gobierna a la congregación o preside una congregación el propio pastor, que fue el que Dios llamó. Cuando la Biblia habla de que los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo a los pastores que gobiernan bien. ¿Qué gobiernan? Una iglesia. Es como un capitán del barco. ¿Quién dirige el barco? No solamente materialmente, sino quién tiene control de todo lo que sucede. Es el capitán. En un avión, el piloto. En una iglesia, un pastor. Así que nos está hablando la Biblia aquí que si hay alguna consolación, alguna palabra de consuelo, alguna palabra de misericordia, hay que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, dice Pablo, y sintiendo una misma cosa. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia con los hermanos? Bueno, cuando se trate de llegar a un acuerdo, alguna propuesta, pues vivir con unanimidad, aceptarlo. Que diga el pastor, a ver hermanos, vamos a tener una actividad de diciembre. Y que diga el pastor, pues ya, un pavo no, vamos a hacer otra cosa. No hay nada escrito de que tenga que hacer esto y esto. Vamos a salirnos de lo cotidiano. Y una hermana propone un tipo de comida, un hermano dice, pues yo propongo esta otra. Y otro hermano dice, pues yo propongo este otro menú. Y hay como 5 o 6 menús. Y ya todo el mundo propone y dice y todo el mundo, sí, esto está muy bueno. No, mejor lo otro. Ya empezamos a apoyar a uno, a otro o al otro, ¿no? Por el gusto que tenemos. Pero ya cuando el pastor puede llegar a ver y dice, ay, ya se me... Pues yo voy a elegir, hermanos, mejor. Ya voy a considerar, a ver, ya tengo 5 opciones. Yo voy a definir finalmente y ya después le voy a avisar. Y si el pastor decide por el menú que a usted no le gustó, ni modo que no vaya a comer. Ni modo que se vaya de la iglesia que porque el pastor no le eligió el menú que a usted le gustaba. No, porque hay cristianos así, que por una pequeñez o por menos que eso, se van de la iglesia sentidos. ¿Por qué? Porque no hacen caso omiso a lo que dice la palabra de Dios, que debemos de sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia, con los hermanos, cada uno de nosotros, hermanos? Pues teniendo la mente abierta y dispuesta y teniendo como única meta dar la gloria a Dios como iglesia, como congregación. Si eso va a glorificar a Dios, aunque no sea mi gusto o no sea la propuesta que yo presenté, no importa. La mayoría yo apoyo, yo lo hago. No estoy muy de acuerdo, pero lo voy a manifestar mi amor por Dios y por la iglesia, asistiendo, viniendo, compartiendo, dando, apoyando. ¿Sí me doy a entender, hermano? Es como debemos de comportarnos en la casa de Dios. Y no poner limitantes. Es que no me hicieron caso, es que mi propuesta era la mejor. Yo había comprado esto y no lo han usado, etcétera. No, un mismo sentir. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos da otro principio, la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 14 dice la Biblia, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo debo de comportarme en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, apoyando enteramente lo que la iglesia haga o proponga? Eso es lo que hay que hacer. Apoyar enteramente conlleva la idea de no murmurar y no quejarse.
Estábamos en una reunión, cité a la iglesia, a los hermanos que fueron ese domingo por la mañana. Le digo, hermanos, necesito tratar un asunto rápido con ustedes. Tenía que enterar a los hermanos y reuní. Faltaron algunos, por supuesto, pero la mayoría estaban ahí. Dije, bueno, por lo menos necesito tomar una decisión porque me van a hablar esta semana del gobierno, no de aquí en Estados Unidos, para que les des información. Y un hermano dijo, pastor, usted no puede convocarnos así, tiene que convocarnos un mes antes y bajo estos preceptos, y hay que hacerlo por escrito, y tiene que venir la secretaria que levante un acta. Hermano, digo, esto urge. Yo no me voy a esperar. Debió haber venido la hermana y no vino, no avisó que no iba a venir. Yo la miré ayer o el viernes, digo, y no avisó nada. Esperamos en Dios que no haya pasado nada grave, no me han avisado. Yo necesito tratar este asunto ahorita con los que vinieron, porque son parte de la iglesia. Esto urge. Si no hay esta información el lunes, le digo, se va a echar a perder todo un proceso que estamos teniendo aquí en la iglesia, usted sabe. Pero es que no son los medios. Lo siento, hermano, pero esto tiene que hacerse. Pedí la consulta, la opinión, la información, ya después me dieron la información y yo ya la tuve lista para el siguiente día, la llamada que iba a recibir. Todo salió bien. Pero hay quienes comenzaron a murmurar, quejarse a espaldas, no, del pastor. La Biblia dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Terminamos de esa reunión, al final les dije, hermanos, ¿quieren comentar algo? Ya para finalizar, terminando aquí, ya todo esto que tratamos aquí se queda, ya no sale de aquí. ¿Quieren decir algo? ¿Sí o no? Si es no, nadie va a hablar afuera de aquí lo que tratamos, nadie con nada con nadie. ¿Está bien? Sí, muy bien, pastor. ¿Qué no sé? Ok. Asuntos que tratamos aquí a nivel congregacional, aquí se quedan, ya no tienen que tratarlos allá en la casa. Ni decirle al otro hermano, hubiera venido, se puso bueno, mira aquí. No. Salimos, nadie dijo nada, está bien. Salimos, terminamos, oramos para irnos, ya hacía hambre y salimos y llega un hermano. Pastor, fíjese que pues a mí me pareció, mire, esta idea, ¿qué le parece? Le digo, hermano, le dije que si querían hablar antes de orar. Después de la oración ya no hay nada, ya no se puede hacer nada. Ya no. Ya quedamos en eso, yo no puedo cambiarlo, ya ninguno de ustedes lo puede cambiar. Así quedamos, así acordamos, mano, ya no se puede. Por eso les pregunté, díganlo aquí, hablen ahora o callen para siempre. Pero siempre hay algo o alguien. Sí, pastor, pero es que usted no sabe que es, hermano, eso lo hubiera dicho allí. Ahorita ya no me lo diga, ya no, mano. Por eso les di la oportunidad, ya no diga. Y comenzó a hablar, comenzó a murmurar. La Biblia dice, hágase todo sin murmuraciones ni contiendas. En la iglesia tenemos que aprender, hermanos, a no juzgar, a no murmurar, a no criticar. Esa era la actitud que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios sin murmuraciones ni contiendas. Es muy fácil murmurar, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar cuando no estamos de acuerdo, y cuando sí estamos de acuerdo no decimos nada. Pero cuando no estamos de acuerdo tendemos pero no solucionamos nada. Con criticar y juzgar y murmurar solamente estropeamos el buen funcionamiento de una iglesia. Así que por eso Pablo le dijo a Timoteo, razón por la cual le dijo, tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios. Y una vez que estés ahí, ya no se aceptan murmuraciones, ya no hay críticas, no. Hermano, no debemos de criticarnos a nosotros mismos. No debemos de murmurar, somos una familia, ¿no es cierto, hermano? Somos una familia en Cristo. Eso de criticar y de juzgar y de señalar espaldas, eso déjelo a los inconversos del trabajo. Allá. Pero los cristianos no hacemos eso y no debemos de hacerlo eso. No debe ser así. Jesucristo le dijo a los discípulos, dice, entre nosotros no será así. Que el hermano fulano de tal, que la hermana sutanita, que el pastor, que el hermano, que la esposa del diácono, que la hermana, que el niño. Y no arreglamos nada. Empeoramos las cosas, hermano, cuando nos ponemos en ese plan. Tenemos que aprender a conducirnos en la casa de Dios. Ya voy a terminar, creo que me falta un punto.
Tito capítulo 3, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, Pablo, ahora escribiéndole al hermano Tito, le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo le dice, hermano Timoteo, evita las cuestiones necias y discusiones. Ay, hermano, tenemos que aprender a evitar ciertas actitudes que todavía tenemos. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios evitando las contiendas necias o huecas? Evita, le dijo Pablo a Tito, capítulo 9, evita cuestiones necias. Mira, hermano, muchas veces podemos llegar a magnificar un asunto que no deberíamos magnificar, es un detalle. Es un pequeño detalle. Que si le damos importancia a un pequeño detalle que no merece importancia y que no es digno de tanta importancia, pues entonces lo magnificamos y después ya estamos cuestionando asuntos necias y discutimos y no llegamos a ningún lado. Pablo les dice, si tú estás atento a las cuestiones necias y a discusiones y contenciones, dice, son vanas y sin provecho. No sirve de nada, al contrario. Estropea la obra de Dios. Estropea la obra de Dios. Debemos de evitar las cuestiones necias, hermanos, o huecas, evitar generar y propagar un mal espíritu. Más bien todo lo contrario, sembrar un buen espíritu en la congregación. No se necesita poner en contra a nadie, se necesita impulsar, apoyar para que la iglesia avance. Voy a dejar pendiente algunos puntos para otra ocasión. Que Dios nos ayude, hermanos, a saber conducirnos en la casa de Dios. Esta es la iglesia, somos nosotros. Si la iglesia se daña, usted y yo vamos a salir automáticamente lastimados y dañados. Que Dios nos ayude a saber cómo comportarnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.